Buenas tardes, la conexión de hoy me hace especial ilusión porque hace mucho tiempo que conozco a François y según lo digo, parece que somos súper mayores en absoluto. No, pero mucho tiempo, como 5 años o así. Pues, un poquito más. Era siglo XX, un poquito creo. Más. Sí, bueno, eso es fácil, no vamos tan mal. François Passaga es un gran profesional y súper reconocido en el sector del vino en España. Él se ha dedicado a importar desde hace mucho tiempo vino francés, cuando casi nadie lo hacía, de hecho, y se ha especializado sobre todo en Burdeos. No creo que haya nadie más en España que sepa tanto como François, y como teníamos muchas ganas de hablar un poquito sobre vino francés, y porque hay un poquito de auge, ¿no? Ha habido una subida de consumo. Y la gente por fin quiere saber y se atreve, quiere saber qué es el vino francés, qué hay detrás. Básicamente, y se atreve el que le gusta el vino, no hay frontera. Eso es. Entonces, hemos traído a François, que es una persona súper entusiasta. Desde que le conozco es inquieto y curioso, siempre está explorando y aprendiendo. Es sobre todo perseguidor de la excelencia. Lo que trae es solamente producto de calidad, de muchos niveles, que vamos a hablar después, y él entiende el vino como profesión, pero sobre todo lo entiende rodeado de amigos, disfrutándolo. Es como le conocemos. Eso es una gran suerte, de trabajar con algo que te permite seguir pensando en ello día y noche y seguir disfrutándolo fuera de la oficina. Eso es una suerte increíble. Suerte para los que toman vino contigo es que además de disfrutarlo, le encanta explicarlo, y como sabe tanto y se le comunica también, pues es muy fácil. 1.000.000 de gracias por acompañarnos, lo primero. Para mí es un gusto. En los años 90 con tu papá, que también apostó muy fuerte, ¿cierto?, por el vino francés y por los grandes vinos franceses, tanto grande por la calidad que grande por el tamaño de las botellas. Fuiste pioneros, y yo creo que no era una mala pista, por lo cual para mí es un orgullo estar aquí, en una casa. Hay pocas casas casi centenarias de este nivel. Muchas gracias. Bueno, para hablar de vino de Francia, hemos elegido Burdeos, y yo creo que quizá tú lo conoces mejor que yo y conoces mejor el consumo del vino francés en España. Quizá Burdeos es la región que el español entiende mejor dentro del vino francés. No es la más de moda, España ha empezado a consumir vinos franceses y vinos de Burdeos en los años final de los 80, inicio de los 90. Pero Burdeos después en España ha decaído sensiblemente por el auge de otra zona que es Borgoña, a donde ha sido de muy buen ver ir hacia Borgoña. Y hoy también, porque Burdeos ha sabido hacer determinados cambios, creo que hay un resurgir de Burdeos, y yo creo que ahí estamos más. El que ama el vino no está buscando únicamente el vino de una zona, busca descubrir sabores diferentes. Con lo cual, creo que lo interesante es que tengamos acceso al máximo de vinos posible. Hoy jamás ha sido tan fácil llegar a vinos también del otro lado del mundo, y estamos en un súper gran país productor de vino y de vino de calidad, por lo cual tener la oportunidad de descubrir otros vinos que nos hacen entender otras cosas del mundo del vino es apasionante. Históricamente, los vinos que han llegado, históricamente me refiero al siglo XX, cuando nos conocimos François y yo, llegaban vinos franceses a España, y Mantequerías Bravo ha sido uno de los que ha tenido un catálogo amplio siempre, pero lo que llegaba era de una línea superior, no era para todos los bolsillos. No. ¿Por qué? Ahora me cuentas tú así un poco la línea de tiempo. ¿Por qué hemos tardado tanto en traer a España vinos franceses que valgan para todo el mundo? Bien, entonces hay dos cosas. Primero, si nos centramos en Burdeos hay 6.500 chateaux diferentes. De esos 6.500 chateaux, no todos tienen su plaza en España, porque algunos, y la mayoría, y la inmensa mayoría, no aporta nada
nuevo a la calidad de los vinos que tenemos en España, nada original. Burdeos es una gran pirámide donde efectivamente hay una punta que está en la excelencia absoluta, pero hay una base también muy amplia de viticultores que no siempre están llegando a ser un vino de interés. Entonces, hoy lo que es interesante es que efectivamente se encuentran las grandes marcas y las marcas reconocidas y los grandes nombres, pero también hay un trabajo muy interesante que se ha hecho de parte de los importadores de ir seleccionando lo que hay de interesante dentro de todo lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque el vino de Burdeos va en una escala de precio que empieza a menos de 5 euros y que puede ir a muchos miles de euros por botella. Bien, pero dentro de este abanico, los vinos interesantes no son solamente los que superan 100 euros o superan 200 euros. ¿Cuánto tenemos que gastar para empezar a consumir vino francés en condiciones? Es lo mismo que en los vinos españoles. Es decir, muchas veces se encuentran muy buenas cosas y cosas interesantes desde precios relativamente asequibles. Y yo creo que es un aprendizaje. Y yo creo que los matices, además de un muy gran vino, se aprecian si se ha bebido previamente vinos con algo menos de matices y con un precio algo inferior. Eso es como cada vez que es un aprendizaje, como el golf, se juega cada vez mejor porque se entrena muchísimo. En el vino se va a entender muchísimo mejor los grandes vinos porque se ha empezado a conocer la base y la buena base y los vinos bien seleccionados, y a partir de ahí se ha ido creciendo. Aquí tenéis en la casa excelentes vinos a menos de 20 euros. Esta noche he seleccionado, de hecho, algunas etiquetas a precio muy razonable. De hecho, hay de menos de 20 euros. Hay de menos de... Sí, y ojalá que respondan a las esperanzas que tenéis sí. Todos. Para entender bien el vino francés, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza la idea que tenemos en España de la crianza de los vinos. Bueno, primero, en España, en Francia también se crían los vinos, pero seguramente en un mundo de libertad. En las etiquetas de cualquier de estos vinos no vais a encontrar la información sobre el tiempo de crianza. El tiempo de crianza es totalmente libertad del bodeguero. El bodeguero con su uva en Burdeos, para llamarse Chateau, primero tiene que trabajar con su uva solamente. No compra uva el bodeguero. Si se llama Chateau, que es la palabra más reconocible dentro de Burdeos. Y entonces, trabajando su uva, él va a decidir cuál es la mejor crianza que merece su vino. Y lógicamente, según la añada, y en las añadas en el norte, Francia está en el norte de España, tienen más importancia las añadas y la variabilidad de una añada a la otra que puede tener en España, porque no siempre ha hecho históricamente sol todos los primaveras o veranos en Francia, por lo cual la crianza que se podrá dar al vino va a depender de la estructura del vino, de la idea que tiene el productor de lo que quiere hacer realmente con su vino, y él va a decidir cuál es lo óptimo para su vino. Y ahí es un modelo totalmente de libertad, donde si un gran chateau decide dar poquísima crianza a su vino, nadie le va a reprochar. Es su vino, juzgaremos después si el vino nos gusta, no nos gusta, y lo compramos, no lo compramos, y si más bien este chateau se revaloriza frente a los otros o se devalúa. Pero no hay reglas, no hay una obligación de tiempo de crianza. Y de hecho, el concepto de crianza está cambiando muchísimo. Cada vez hay más nuevos sistemas de crianza. Vamos a tomar un blanco, por ejemplo, que está criado pero en barricas de 400 litros, por lo cual ya no obedece a la barrica tradicional de Burdeos de 225 litros. Hay crianza en vidrio, hay crianza. Cada uno está libre de hacer lo que quiere. Y cada uno trata de hacer el mejor vino posible con la uva que tiene. Hace 20 años, cuando alguien compraba en nuestra tienda, por ejemplo, un vino francés, o tenía que llevar años aquí ya, bien conservado, o
tenía que tener mucha paciencia el cliente. Eso es muy interesante, especialmente en Burdeos. Siempre se ha dicho, Burdeos es interesante después de 15, 20 años de guarda. Vale. A la vez sigue siendo verdad, a la vez es fantástico poder hablar de vinos que van a seguir vivos, que siguen vivos desde muchos años, pero la buvabilidad de los vinos ha mejorado muchísimo. Y hoy se trata de hacer vinos consumibles anteriormente. No aconsejo a nadie, a pesar que se puede hacer un 100 de Parker, de abrir un Mouton 2018. Es un infanticidio. A pesar que sea un 100 de Parker, nadie lo va a apreciar. Pero eso le va a pasar a lo mismo a grandes vinos españoles que se abren muchas veces demasiado pronto también. Pero muchos vinos hoy se conciben para que el consumo sea sensiblemente más rápido, porque la evolución, ¿quién puede guardar tantos años el vino? Tiene su interés de guardar tantos años, porque a la vez, si uno ha comprado en primer va a poder hacer una buena inversión indirectamente, porque el día que va a beber el vino, va a beber una botella de vino que estaría a ese momento en un precio extremadamente alto, y hay gente que la ha sabido y que ha tenido las condiciones para guardarla mucho tiempo. Pero hay muchos vinos, y hoy vamos a probar vinos con un horizonte de consumo sensiblemente más rápido. Nos han copiado un poquito los franceses. Puede ser, pero jamás es malo copiar lo bueno. No, claro que no. Pero siempre andamos copiándole nosotros a ellos, ¿no? Y ahora hora de que nos copiaran. Pero, mira, Elena, la pregunta que me tenía y que odio y que he oído cientos de veces es: François, ¿está mejor el vino francés que el vino español? Me parece la pregunta más idiota que hay. Va de vino en vino. Hay muchísimos, grandísimos vinos en España, y lo mismo en Francia. Lo genial es poder acceder al máximo posible de grandes vinos. O sea que tenemos que tener cuidado, o podemos apostar cuando veamos en una etiqueta Burdeos, esto es sinónimo de calidad, o hay que tener cuidado y dejarse aconsejar. Sí. Depende de dónde la compras. Si tú la compras a un establecimiento que ha sabido seleccionar, aquí estamos en un establecimiento que ha hecho su fama sobre la selección de los productos. Eso es uno de los valores clave de toda la historia de este establecimiento. Entonces, un establecimiento que sea restaurante, que sea tienda, que sabe seleccionar los vinos, también sabe trabajar con gente que le ayuda a seleccionar las diferentes zonas del mundo. Entonces, todo es un tema de selección. Se puede tener fantásticos vinos, le hemos dicho, a precios asequibles. Lo importante es que si no se compra en un establecimiento con garantía, con realmente una preocupación por la calidad, es un billete de lotería, ganador, perdedor. Pero yo creo que la Lotería Nacional vende más billete perdedor que ganador. Hemos hablado de una tendencia que existe a más consumo de vino de Burdeos, también de otras zonas como Borgoña, como has dicho, pero realmente nosotros hemos notado que hay mucha más demanda, y hemos introducido un catálogo más amplio para responder a ella. ¿Cómo crees tú que ha cambiado ese consumo desde el siglo XX, o en los últimos 20 años, o en los últimos casi 10, te diría, que es cuando hemos notado quizá más diferencia de consumo? ¿Quién consume ese vino de Burdeos? Me gustaría creer que todo el mundo, y la experiencia me dice que no todo el mundo, pero felizmente se encuentra una parte de los jóvenes con inquietudes, porque están viajando, porque tienen amigos en todas partes del mundo, para descubrir también otros vinos. Y felizmente el hecho que el restaurante, tiendas tengan una oferta internacional permite abrirse a eso. Hay otro punto importante: estamos en una comunidad europea. Yo viajo mucho a Brasil. Cuando voy a Brasil, una botella llega a Brasil por sí mismo 5 veces al precio de Francia. En España, los vinos franceses están al mismo precio o inferior al precio que tienen en Francia. Entonces, eso los hace algo más asequible.
Y hay esta preocupación cada vez de una mayor parte de gente por descubrir otros entornos. Aún así, pienso y estoy convencido que Burdeos, que es una de las ciudades más bonitas que hay en Francia, por supuesto con París o con Lyon, es una gran desconocida, y los chateaux de Burdeos y la viticultura de Burdeos, un inmenso desconocimiento, incluso por parte de los profesionales, cuando estamos a pocas horas de coche. Estamos más rápidamente en Burdeos que en la línea de la Concepción. Sí. Es así. O que a Santiago. No siempre a Santiago voy andando. Es cierto. ¿Tú crees que el boom que ha vivido el champán en estos años más recientes ha contribuido también a que se quiera descubrir el tinto y el Burdeos? Mira, un poquito España más? Es el 9º consumidor, si no me equivoco, de champaña en el mundo. Es decir, una posición muy envidiable, y España es productor de otros vinos espumosos, del cava en particular, y es el 9º consumidor de champaña. No hace falta decir champán francés, se entiende. 9º. Dentro de los grandes vinos tintos, España le cuesta pelearse por el puesto 25. Es un puesto que ha recuperado recientemente. Es decir, todavía hay un margen de progresión muy importante por el sector del vino. ¿Por qué? Porque aquí hoy estamos en Madrid. Porque no toda España va a la misma velocidad. Entonces, las modas que se crean en Madrid, en Marbella, en Barcelona, en las islas, después se extienden a otras ciudades del país. Pero es un movimiento que todavía le faltan muchos progresos por hacer. Entonces, es llamativo que se ha instalado en el top 10 España por 2 productos franceses. De un lado por el champán y del otro lado por los rosados de Provenza. Y por los rosados de Provenza es un fenómeno totalmente centrado en las Islas Baleares. Y en particular en Ibiza, donde se bebe más por rosado de Provenza que vino español casi. Chiqui fresquito. Sí, ¿no? pero los hay buenos. Sí. Los hay muy buenos. Muy bien. Pero todavía el vino francés hay margen de progresión. Y cuidado, la idea no es en absoluto de... yo empujo un montón para que los franceses descubren los grandes vinos españoles. Y yo creo que el número de francés profesional que hoy está convencido que España tiene que decir mucho en el mundo del vino es una proporción gigantesca. Y eso lo podemos ver a través de los vinos españoles que empiezan cada vez más a exportarse o a venderse en Francia. Para hablar de la Place de Bordeaux, del gran mercado del vino de Burdeos para el mundo entero, hay que acordarse hoy de 3 vinos españoles: Híjar, de Telmo Rodríguez, Tapias, de Marqués de Riscal, y Alma de Contador. Principalmente esos novedoso. 3. No son los únicos 3, hay 4 o 5, pero son los 3 más icónicos. Primero voy a hacer una definición muy rápida, que es la Place de Bordeaux. La Place de Bordeaux es una cosa que no existe en ninguna otra parte del mundo. Es que los vinos de Burdeos no los comercializa los grandes chateaux. Mouton Rothschild no vende directamente a los importadores del mundo entero. Vende a una profesión que se llama los negociantes. Los negociantes están instalados obligatoriamente en Burdeos. Una mañana todos los negociantes reciben la oferta de Mouton Rothschild y media hora después 160 países en el mundo han comprado toda la cosecha de Mouton Rothschild. Bien. ¿Por qué? Porque esos negociantes tienen ramificación en el mundo entero. Yes. Tradicionalmente eso ha empezado hace más de 2 siglos a comercializarse así los vinos. Los ingleses han intervenido mucho, los holandeses han intervenido mucho en la comercialización de los vinos, pero a través de este sistema de negociación. Bien. Hace 20 años eso se ha movido. Se ha movido porque se ha empezado a presentar otros vinos viniendo de Estados Unidos, viniendo de Chile. Me estoy refiriendo a un Opus One,
un alma viva, que han empezado a decir, mira, vamos a confiar a Burdeos en los negocios, la comercialización de nuestro vino, que producimos en Estados Unidos, y se ha empezado a vender y a ser exitoso. Hoy todas las botellas de Opus One que se venden en el mundo se venden a través de Burdeos, que es el que vende en todos los continentes, salvo en Estados Unidos. Bien. Este movimiento iniciado hace 20 años, poco a poco han entrado un montón de países. Ha entrado Chile, ha entrado muy fuerte Italia, un Maceto, que es el vino icónico italiano, solamente se vende, salvo para Italia, a través de la Place de Bordeaux. Entonces, realmente hubo un empuje muy fuerte por la presencia de los grandes vinos del mundo que se comercializan a través de la Place de Bordeaux. Que dentro de la actividad de esos negocios es una actividad relativamente marginal, pero son como más de 50 grandes vinos del mundo que se comercializan así. Y hasta hace 2 años no había ningún vino español. Eso era injusto, escandaloso. Cada uno le pone el calificativo que quiere. Y el primero un poco a abrir la puerta fue Telmo Rodríguez, que había estudiado en Burdeos, que yo le había llamado muchas veces la atención como cual tenía que abrir barrera de este lado, y que ya por sí mismo vendía a un montón de países sus vinos, pero que apostó, cogió lo mejor de Remeyuri para Ijar, y en Ijar, con 7.000 botellas, fue el mayor éxito de la Place de Bordeaux en 10 años. Increíble. Y un vino del cual no se encuentra botellas porque hay mucho más demanda que las botellas existiendo. Y un Telmo reconoce que lo que ha conseguido en un día de comercialización en Burdeos no lo había conseguido en todo su historial comercial. La diferencia entre los vinos que se han incorporado desde España y otros, como tú has mencionado, Maceto o Opus One, es que las otras etiquetas ya existían. En el caso de los españoles se han creado, han nacido esos vinos. Exactamente. Para Burdeos. Totalmente. Tanto la Marqués de Riscal ha cogido uno de sus pagos especiales, tapias, para crear un vino específicamente para la Place de Bordeaux, como Bodega Contador ha cogido de sus 45 parcelas, ha elegido 3 parcelas situado en diferentes niveles de la finca para crear un vino especial que ha dedicado a su hija, por lo cual le da una importancia. Que es espectacular, ¿cierto? Exactamente, que ha dedicado a su hija, por lo cual le da una importancia enorme, y se le llama Alma el vino, como su hija, para tal. Y va a ser impresionante. España no tiene que pasar de la nada a todo. Burdeos no se tiene que comercializar todos los vinos españoles. Burdeos tiene que ser reservado a unos vinos que realmente de clase mundial, los que acabamos de citar lo son sin duda alguna, y con un verdadero proyecto de distribución cualitativa en el mundo. La distribución cualitativa es lo que los negociantes permite tener. Una mañana que se comercializa Chateau Margaux o Brion, todos los importadores del mundo un poco importante reciben propuesta de compra esa mañana, y el vino se vende en unos pocos minutos. Entonces, eso es un fenómeno que el Chateau ya no tiene director comercial, lo tiene solamente para apoyar en catas y tal, pero no para vender. Solamente factura a clientes locales. Después tiene una estadística de lo que se vende país por país y se pone muy contentos. Pero es muy llamativo el sistema de funcionamiento, y me alegro un montón que España se está haciendo el hueco que merece. Hay abierto la puerta. Bueno, vamos a hablar de Burdeos un poquito. Nos ha traído una selección que os animo muchísimo a probar, porque es prácticamente para cualquiera en cuestión de coste del vino, y muy diferentes todos. Aquí está. ¿Qué me he planteado? Nosotros tenemos en stock un poco más de 2.000 referencias de Burdeos.
cuando digo referencias, es un vino, una añada y un tamaño de botella. 2000, por lo cual había elección, ¿eh? Y había que quedar bien. Pero Claro. me he dicho, quedar bien es intentar quedar bien con cosas asequibles, para enseñar justamente que la puerta de Burdeos está abierta a todos. ¿Eh? Pues vamos allá. Entonces vamos a intentar este desafío. Te voy a dejar Y después, solito y luego hablamos de otras cosas. hecho, Yo te dejo a ti, ¿eh? hecho, Habla. muy bien. Entonces, la idea era presentar Burdeos. No se puede presentar todo Burdeos en unos pocos minutos, pero presentar cosas diferentes. Entonces, vamos a empezar por un blanco de Burdeos. Blanco de Burdeos seco es una cosa que es verdad que existe alguno mítico que es Y. Riquem desde muchísimos años, pero globalmente Burdeos no es un gran productor de blanco. Para mí y para muchos amantes del vino es en la Côte de Beaune que se encuentran los mejores blancos del mundo y en Montrachet y tal. Pero vamos a probar un blanco y una historia muy bonita. Chateau Hortense Picant. Una historia muy bonita de un médico que con su mujer en 86 se dice, viviendo en Burdeos, viviendo tan cerca del viñedo y no estamos vinculados con el vino. Y dicen, vale, vamos a dejar de ser médicos y nos vamos a comprar una finca pequeña, porque no tenemos medios. Pequeña en de la zona no más prestigiosa de Burdeos, de hecho una denominación que es Sainte-Foy, que ellos, una de las 57 denominaciones de origen de Burdeos, que deciden ellos mismos empujar y hacer revivir. Y se han instalado en el 86, hoy siguen trabajando con sus dos hijas que ya son mayores y han hecho este blanco, entre otros vinos. Os propongo catarlo. Cuvée de Moselle. Estamos en un blanco con crianza. La añada 2000 ha sido unos 10 meses de crianza, pero por ejemplo, no, lo que os decía, no han elegido barricas clásicas de 225 litros, la barrica que llamamos burdalesa. No, han elegido mini fudres de 400 litros, para que nos entendamos. Y han hecho fermentar el vino, lo han criado sobre lías, han utilizado un poco de técnica de batonnage para hacer un blanco muy gastronómico. Y desde el principio se plantean, pero nuestro blanco, ¿cuándo se va a beber? Entonces sacan un blanco más sencillo, que se llama Grand Neuf, que sacan para los 3 años después de puesta en botella. Y aquí se plantean de decir, vamos a hacer un blanco que envejece. El concepto de España tiene cada vez más blancos que saben envejecer. Eso está genial. Todavía no todo el público sabe que los blancos envejecen. Pero aquí tenemos un blanco que es todavía muy joven, es del año 2020, pero que todavía tiene lo vemos en la acidez, que tiene una larga vida por delante. Y es un blanco que va a acompañar perfectamente cualquier pescado graso, pero para mucho tiempo. Hay que perder este miedo, no solamente en Burdeos, pero en todo sitio, que los blancos no son vinos y que los blancos no envejecen. Hasta en las zonas de menos interés de vino se consigue hacer blancos de guarda. Entonces, Burdeos, el blanco está progresando y progresando mucho. Los grandes chateaux han empezado a ser blanco. Un chateau como Liège-Bache, un chateau como Cos de Tournelle, por supuesto Pavillon Blanc, que existe ya desde más tiempo, para Chateau Margaux. Cada vez se está haciendo más blanco y más blanco interesante. Aquí estamos en un blanco de precio muy razonable y que está producido me permite decir que hay un movimiento grandísimo en Burdeos por la cultura bio, y aquí es una finca que desde el año 2018 ha apostado claramente por el cultivo bio, y no sé lo que pensáis vosotros, pero yo creo que es muy interesante.
es 65% de Sauvignon, 30% de Semillon y un poco de Muscadet. Tres de las uvas que tradicionalmente podrían entrar en un Sauternes, Sauternes del cual hablaremos después. Vamos a pasar un tinto. Vamos a pasar un tinto de una grandísima bodega. Y ahí es muy interesante, porque es una grandísima bodega del cual aquí en las estanterías encontraremos botellas, que es Château Angelus, que ha sido, porque voluntariamente se salió de la clasificación, pero primero con clase A de Saint-Émilion, es decir, el top de top de Saint-Émilion, y su hay cuatro chateaux, 5 chateaux ahora con Figeac en la historia han llegado a este nivel, y es uno de ellos, una familia fantástica, Hubert de Bouac, que han hecho un trabajo extraordinario en los 50 últimos años, y una reflexión muy interesante. Han dicho, vale, tenemos un primer vino, pero se vende 300, 400, 500, 600 euros, según la añada. Tenemos un segundo vino, pero hay que poner entre 100 y 150. ¿Podemos hacer un tercer vino? No, tenemos que demostrar y hacer asequible. Angelus, pequeño detalle, es el vino de James Bond. Si os fijáis en la peli, es el vino que bebe James Bond. En Casino Royale, en el tren, tal, en la última James Bond, en botella de Angelus, en todos. Y entonces han dicho, tenemos que hacer también un vino asequible, porque si la gente se puede un día gastar para tener Château Angelus, fantástico, pero tenemos que demostrar que tenemos vinos para que la gente pueda acceder a esos vinos. Entonces se han ido muy al lado, a 5 kilómetros del pueblo maravilloso de Saint-Émilion, se han ido a la denominación de Castillon. Y dicho, aquí vamos a hacer un vino y vamos a poner Castillon porque va a liar la gente, pero vamos a construir una bodega específica donde hacen desde Carriat, desde el segundo vino del Angelus a Tempo, que es el vino que estamos tomando ahora, pero vamos a hacer un vino que tiene que ser asequible a la gente. Se puede encontrar este vino alrededor de 30 euros en una tienda, y va incluido. Y os invito a tomarlo. Es una base de Merlot, estamos en la parte derecha de Burdeos, 90% Merlot. En Burdeos el complemento, cuando se piensa en cepas, se piensa muchas veces en Cabernet Sauvignon. En la parte derecha el complemento es más Cabernet Franc, que le da una cierta frescura. Acercarse a ver, cuenta tu programa también, acercarse a ver Angelus, aunque solo sea la verja, merece la pena por las vistas que tiene. Es espectacular. Es Se quiere a las 12 de la mañana. Y es espectacular. Y después es un grandísimo ejemplo porque en Burdeos podemos encontrar propiedades que son famosas, que han hecho su camino hace 2 siglos, hace 3 siglos, que estaban clasificados en el siglo XIX. Aquí estamos en un vino. Angelus es una propiedad que hace 30 y pocos años era un vino desconocido del público. Hoy es el vino de James Bond. Abajo de 30 años de una familia. Y han dicho, no queremos dejar de estar en contacto y que todo el mundo pueda acceder a nuestro producto. Entonces, aquí tenéis el resultado. Tempo, un vino que está hecho para consumir en sus 5 primeros años, que está técnicamente extremadamente bien hecho, equilibrado, una cosa para mí espectacular, y una base de mucho merlot. Mucha redondez, mucha... No tengo escupidera, por lo cual me lo bebo todo y lo disfruto todo. No, pero mucho mejor, Elena. Mucho mejor. Eso es un plus. Bien. Ahora nos están sirviendo, hemos pasado de la derecha a la izquierda. Hablamos de la derecha, Saint-Émilion, Pomerol. La izquierda es el Médoc. El Médoc, las grandes denominaciones famosas, al norte Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux. Ahora nos paramos en Saint-Julien, es decir, en medio. Y nos paramos en una propiedad fantástica, ahí con muchísima tradición histórica porque viene del siglo XVI, Bechevel. Bechevel, estamos al borde
de la Gironde, del río. Eso es muy importante, porque a drenajes de piedras, de tierra, para tener tierra seca se ha traído piedras. Los holandeses han traído, con la técnica de los polder, han traído piedras de los Pirineos. Y esas piedras son un secreto hoy, porque esas piedras permiten que el vino refresque durante la noche, que haya calor durante el día y que refresca durante la noche. Y es un de los secretos de los vinos del Médoc. Bechevel es un chateau espectacular, el cual la carretera de los vinos pasa al borde, por lo cual cualquier que ha ido al Médoc ha visto Bechevel. Bechevel, del cual el nombre viene de bajar las velas, porque perteneció al almirante del ejército francés. Entonces, como es un río muy ancho, es un concepto de río al cual no estamos muy acostumbrados en España, porque el río a ese nivel hará 2-3 kilómetros de ancho, es decir, un pedazo río. Pero era tradición bajar las velas para rendir homenaje al almirante. Bajar las velas ha dado el nombre de Bechevel. Después, Bechevel es una propiedad para mí que tiene dos grandísimos méritos. Primero, empieza mal la historia. Bueno, podría pensar que empieza mal, porque uno de los accionistas principales es Suntory, es una empresa japonesa, una de las mayores conglomerados de bebidas y comidas japonesa, y dice, eso no va a aportar a contribuir a la calidad. Todo lo contrario. Esta gente ha cogido este proyecto como un poco lo mejorcito de lo que tenían dentro de su imperio, y han dado todos los medios para hacerlo mejor. Tienen una nueva bodega, por ejemplo, que está todo equilibrado a nivel ecológico para ahorrar totalmente en gastos energéticos. Y cuando lo han concebido, mucho antes que esté de moda ahorrar en energía como nos lo han pedido. Y aquí estamos bebiendo el segundo vino, y este segundo vino tiene una característica alucinante. Es el único vino que conozco, el único chateau que dice: las botellas que voy a vender en Europa las voy a vender más baratas que al resto de países del mundo, porque estoy cansado que todo nuestro vino se vaya a Japón, se vaya a China, se vaya tal. No, vamos a favorecer los importadores europeos y vamos a elegir un importador por país y darle condiciones de compra muchísimo mejor que lo que damos a otros. ¿Para qué? Para que el consumidor europeo pueda acceder al vino. Porque no es solamente negocio, es también una filosofía, y una filosofía que se perpetúa en el tiempo. Entonces, que una empresa japonesa haya tenido esta filosofía, chapeau, como decimos los franceses, chapeau. Entonces, aquí estamos tomando el segundo vino, que el concepto segundo vino, eso es muy interesante. Hemos dicho que no existe el concepto crianza, reserva, gran reserva, pero cada chateau está metido en una competición. Bechevel es del top 30 de todo Burdeos. El top 30 de todo Burdeos son como equipos de Fórmula 1. Son gente que se gasta lo que hace falta para intentar hacer el mejor vino posible. Por lo cual, cuando una propiedad hace algunas decenas de hectáreas, en el Médoc las propiedades son de una cierta importancia, y quiere hacer lo mejor vino, ocurre que hay parcelas, porque el viño es joven, porque el subsuelo es peor de esta parcela, que no da lo mejor. Y entonces el propio chateau lo aparta. Con un viñedo joven no da todavía la misma complejidad que un viñedo más antiguo. Entonces aparta, y un chateau en general hace un primer vino, un segundo vino que es como otra expresión del primero, es decir, se está buscando un consumo algo más rápido que en el primer vino, que tiene destino a guardarse 25-30 años, y ahí en ese segundo vino va a ser un vino consumible a 5 a 10 años.
y a un precio muy inferior. Y la propiedad decide, esta barrica se va a quedar en el primer vino y se va a vender al precio que se vende el primer vino, esta se va a vender 4 veces más barato porque en mi Fórmula 1 no puedo utilizar un elemento que no sea el mejor. Entonces, aquí tenemos un chateau que es de los de Fórmula 1, tenemos su segundo vino, que además intentan que sea asequible al consumidor, por lo cual un vino extremadamente interesante, y no solamente interesante por los graciosillos que compran el primero o el segundo vino para llevárselo a Asia, porque vale el doble que aquí en Europa, Pues un vino base. A mí me encanta cuando la gente espontánea le dice encantado. Eso no es un defecto grave. Se puede hablar. Esto debe ser el vino, ¿no? Eso. Que te enganche, y tiene que sorprender. Pero tú estás notando en nariz una profundidad mayor que en el primer vino, una expresividad, está muy abierto, tal, y estás notando el Cabernet. Hay mucho más Cabernet Sauvignon en este caso que en el primer vino, aunque aquí estamos casi a 50-50 entre, estamos a 2/3 de Cabernet Sauvignon, 1/3 de Merlot concretamente. Estamos en la añada 19, que es una añada que fue muy caliente, dicen que una de las 3 más calientes desde 1900, y a pesar de eso las lluvias han hecho que se vendimiara un poco más tarde, sobre final de septiembre, y se ha conseguido vinos muy interesante, quizás a un momento, y hay 35% de barricas nuevas. Eso es otro tema. Se utiliza más, no por chauvinismo, pero porque aporta cosas diferentes, se utiliza más barricas francesas, pero ahí hay 35% de barricas nuevas, 1/3 de segundo año y 1/3 de tercer vino. Es decir, las barricas sirven un máximo de 3 años, en este caso. En el primer vino están utilizando 2/3 de barrica nueva y 1/3 de barrica de un año. Ese equilibrio de barricas es también totalmente libre, es también libertad del bodeguero para intentar hacer el mejor vino. Me alegro si os gusta. Y ahora vamos a probar otra cosita. Normalmente estáis acostumbrados que esta casa invita a grandes bodegueros. Yo no lo soy. Yo soy una persona que tiene la suerte de descubrir y de probar muchísimos vinos diferentes y de poder seleccionar los que nos interesan. El tercer vino que vamos a tomar, no soy el bodeguero, pero ocurre que soy el propietario del viñedo. Algún mérito tengo. La etiqueta lleva mi nombre, pero dice que no soy el viticultor, Bien. ¿Lo tienes tú? No tengo. ¿No te han dado? No me han dado, pero lo podéis ir tomando. Yo más o menos sé cómo es. Lo conozco. ¿Lo conoces? François, tú dices, vamos a probar un Sauternes ahora. Vamos a probar un Sauternes, es decir, nos vamos a cambiar el chip. Vamos a probar un vino hecho con uva podrida, para empezar. Esto está hecho con uvas botritizadas. Botritizadas significa que un champiñón, por la niebla que hay por la mañana en la zona, por el río que llega de los Pirineos con agua fría, se forma niebla por la mañana en esa zona que está en el sur de la parte de Burdeos, limitado. Y la niebla se deposita un poquito la humedad sobre la uva. Y eso, los buenos años, se crea un hongo, el botrytis, la podredumbre gris. La primera vez que se ve, asusta. Y es con eso que se hace este vino. Entonces, este es un vino que estuvimos dudando de iniciar la cata o terminar. Es un vino
le hemos puesto el final por la cantidad de azúcar y por no marcar el paladar. Pero es un vino muy interesante porque mucha gente descubre el mundo del vino a través de los Sauternes y Barsac. Son las dos apelaciones más grandes. Los Barsac, la anécdota es que la apelación Barsac, de hecho está producido en la zona de Barsac. Los Barsac se pueden llamar Sauternes, los Sauternes no tienen derecho de llamarse Barsac. Bien, el más famoso de todos es Château Yquem, pero Château Yquem es la cumbre, y aquí estamos en vinos a precio sensiblemente más económicos, pero que son extremadamente interesantes, y no solamente con los platos que estamos tradicionalmente pensando a tomar. Todo el mundo asocia el foie, puede asociar un queso un poco fuerte, pero yo os prometo que es un vino que va fenomenal con un pato al horno, con un montón de platos, con la cocina asiática, totalmente. ¿Por qué en España solo lo asociamos a foie? Es histórico. Los franceses son peor que los españoles. Por eso vivo en España. Es el acuerdo histórico. Pero realmente hoy hay otra cosa típica de este vino que voy a contar que va a sorprender. Históricamente la gente decía, por el azúcar es un vino que engorda. Hoy hay régimen para adelgazar que aconseja tomar de aperitivo este vino por la sencilla razón, lo voy a explicar y justificar, porque veo que hay mucha gente tomando nota y que os interesa este detalle. Por sencilla razón que el azúcar te da una sensación de saciedad y te corta un poco el apetito de lo que quieres comer después, por lo cual te facilita limitarte las cantidades después de lo que vas a comer. Entonces, para mí hay siempre una excelente razón para beberse un gran Sauternes. Tú dices, François, siempre que es el vino francés que mejor relación calidad-precio tiene. Bueno, dos cosas. Es el menos rentable de producir, pero con muchísima diferencia. Los rendimientos de la producción varían mucho de las condiciones climatológicas, pero tristemente en 2021, por ejemplo, nosotros vamos a estar varios meses sin la Cuvée 79, porque sencillamente no hemos producido suficiente, porque hemos tenido suerte, hemos producido 11 hectolitros, es decir, el equivalente a 1.400 botellas por hectáreas, cuando en tinto lo habitual es de producir en Burdeos como 6.000 botellas a la hectárea. Y hemos tenido suerte porque Château Climens, del cual tocamos el viñedo, no ha sacado vino oficialmente al público porque ha producido menos de 300 botellas a la hectárea, y estamos tocándonos. Pero ellos han hecho determinados tratamientos que ha limitado todavía más el rendimiento. Son vinos que mucha gente empieza a descubrir el mundo del vino. Yo digo muchas veces, dentro del mundo de los vinos dulces, os tenéis que fijar en un detalle: dulce pero no dulzón. Un gran vino dulce no tiene que ser dulzón, tiene que mantener una acidez, tiene que poder acompañar una comida, no tiene que cansaros, tiene que estar equilibrado. Y yo creo que tenemos un producto aquí que está. Después, por este vino, tengo muchas preguntas sobre la etiqueta y sobre el nombre, Cuvée 79. Hago pasar incluso la botella, Cuvée 79, veis que la etiqueta representa la tabla periódica de los elementos. ¿Y cuál es el 79 dentro de la tabla periódica? Es el oro, por el color. Es un homenaje al color de este vino. Es un vino que tiene capacidad de envejecimiento alucinante. Sabéis todos que la botella más famosa del mundo de vino
es una botella que tristemente no sabemos si está todavía en España, pero ha estado en España durante muchos años, que es una botella de Chateau Yquem de 1806. Os puedo contar todavía que hoy me han llamado, porque hoy ha salido un artículo en El Guardián sobre esta botella. Y es una botella de 1806, del cual está en perfecto estado de consumo. Eso lo permite el azúcar y le da una botella que ha nacido bien, con una buena botelleritis, tiene una buena bodega, tiene una capacidad de guardar alucinante. A disfrutar. ¿Cómo se puede saber que está en perfecto estado? Después de 200 años. Abriendo la botella y bebiéndola. En este caso hay un truco. En este caso hay un truco. Esta botella, ya no hace falta grabarlo, pero te puedo pasar el artículo del Guardián de hoy, que ha sacado casi una página sobre esto. Esta botella, la de 1806, es una botella que se compró en el año 2001, si no me equivoco, o 99, pero por ahí. Atrio, el restaurante de Cáceres, la compró en una subasta en Londres. Y esta botella se rompió, pero se rompió el cuello de la botella. Es decir, la botella no se vertió el líquido. Era vidrio de esa época. En esa época no todas las botellas se ponían en botellas, muy pocas. Es Thomas Jefferson que ha empujado a que se pongan los vinos, Thomas Jefferson, el que fue después presidente de la República, que se pusiera los vinos en botella de vidrio, y esta botella se rompió. Y esta botella, fueron los dueños de Atrio, José Antonio, fueron a Chateau Yquem, fueron recibidos por el conde de Salus, que en ese momento su familia era propietaria, me arrolló con todo, desde 6 siglos de la propiedad. Y el conde de Salus lo primero que hacer fue de poner su dedo en la botella, de probarlo y decir, es una botella verdadera, porque en este nivel de botella hay botellas falsas. Lo vertió en una botella antigua de vidrio, y para hacer el nivel puso canicas en fondo de la botella. Esta botella después puso una etiqueta, dice, probado por mí tal fecha, y la firmó. Y esta botella hoy es mítica, y es ciertamente la botella de vino más mítica del mundo, porque se robó hace 18 meses. En un historial que saldrá en películas, saldrá en... Nos plantea Brigada Los Tigres, perdón, alguien desde TikTok, Sauternes contra Jerez, me figuro que se refiere a los dos. Pedro Jiménez. No, pero cuidado, aquí no estamos en un partido de fútbol. Los dos son excelentes. Cuidado, uno no impide el otro. Hay 365 días al año. Por favor. No, ni hablar. Jerez es un mundo fantástico. Y los Jerez Dulce y los PX y tal, hay cositas absolutamente fantásticas. No es uno contra el otro. Es los dos. Incluso juntos. Sí. Uno tras otro. Pero podríamos elegir grandes Tokay también, y grandes vinos dulces de la Loire. Lo bueno hoy del mundo del vino es que ninguna zona del mundo tiene el monopolio de la excelencia. Eso es lo fantástico. Y que tenemos acceso a todos hoy en día. Aquí está, hay un vino de Sudáfrica que se llama Vin de Constance, que es un vino que ya Napoleón, ¿no? En España no es mucha referencia a citar Napoleón, pero me he atrevido porque no somos 2 de mayo. Por poco. Por poco. Pero otro 2 de mayo que pasó si quiere sí. Que se llama Vin Constance, que es un vino dulce fantástico y está hecho en Sudáfrica. Pero Sauternes es un mundo interesante a conocer, como Jerez. No es uno por el otro, es dos juntos. Para acabar así con algo un poco más genérico de toda la región, Burdeos está percibiendo cambios debido al cambio climático.
Vale. Entonces, Burdeos acaba de vivir un momento excepcional. En Burdeos nadie califica oficialmente las añadas. Son los periodistas, los amantes de Burdeos, que cada uno hacemos nuestra propia evaluación de las añadas. No es el consejo que dice, no, esta añada es muy buena, es excelente, tal. No, eso no existe. Pero objetivamente 6 de las 8 últimas añadas son fantásticas. Incluso se dice que la 2022 podría ser la mejor que jamás ha habido. Con lo cual podríamos decir, el cambio climático es favorable. ¿Es favorable? No, porque es favorable en algunos aspectos. Pero el cambio climático, lo peor, es la deregulación climática. Burdeos ha perdido mucho más cantidades de vino esos últimos años, el 2017, el 21, el 22, por granizo, por heladas, por toda la deregulación del tiempo. Y eso hace perder muchísimo volumen de luz. Entonces, el cambio climático, de momento, hay que adaptarse, pero la naturaleza y el propio viñedo tiene una capacidad de adaptación que alucina a todos los viticultores, pero la deregulación climática es un fenómeno que no se puede negar y que es terrible y que no trae ningún aspecto positivo. Al cambio climático, después hay forma de adaptarse. Por ejemplo, se temía que el Merlot iba a aguantar muy mal, porque el Merlot es una uva que madura mucho tiempo, 3-4 semanas antes del Petit Verdot, un par de semanas por mínimo antes del Cabernet Sauvignon. Entonces, se pensaba que iba a ser víctima por los vinos de Merlot. Ocurre que este año, por ejemplo, se han producido grandísimos Merlot, pero se ha ido plantando cada vez más Cabernet Franc porque es una uva que es de maduración más tardía, por lo cual con más calor ahora se consigue siempre buen resultado. El Petit Verdot entraba en la composición de los vinos de la parte izquierda a pequeñísimos porcentajes, pero una vez cada 5 o 6 años dice, este año hemos puesto el Petit Verdot en tal. Bueno, ahora empieza a entrar todos los años porque conseguir madurar. Entonces ha traído esos aspectos positivos, pero ver helicópteros, molinos de viento, uso de ceras para intentar luchar, para evitar que se hiela, como ha sido víctima parte de la Ribera del Duero hace pocos días de este dramón, es terrible. Pasar en el viñedo 3-4 semanas después es absolutamente traumático. Desolador, ver todas las hojas absolutamente negras y no se recupera el viñedo de forma instantánea. Entonces, cuidado con lo que hacemos de este lado. Bueno, yo creo que lo mejor para conocer Burdeos es ir a Burdeos. Pero eso sin duda alguna. Yo os animo a recorrer la zona. Muchos hoteles que hay por allí tienen bicicletas a disposición de los huéspedes y es la mejor idea del mundo. Si no llueve, que hay que comprar lotería un poquito. Ahora la lluvia es buena noticia. Sí, claro, pero no para ir en bicicleta vale. por la carretera. Bueno, el paisaje es único y hay muchas bodegas, más conocidas y menos conocidas, que tienen opción de enoturismo y tienen citas abiertas al público con degustaciones que se puede ir probando. Al quinto vino la bicicleta ya no va igual, pero se descubre... Y si queréis, a través de Elena, claro, estaremos encantados de echaros una mano para organizar. Bueno, también hay grandes chateaux que sí tienen programas de enoturismo súper interesantes y merecen muchísimo la pena. Gracias, François, por tu tiempo. Gracias a vosotros por disfrutar de con nosotros todo eso que has aprendido estos años. Muchísimas gracias. ¿No? Chin, chin. Gracias. Muchas gracias.